Ya. Hola André, qué gusto tenerte nuevamente. Muchas gracias por aceptar esta segunda entrevista. Soy Kelly Ramírez y en esta ocasión nos gustaría conocer más sobre tu experiencia y tu forma de trabajar y cómo gestionas dentro de en Superpet. Primero vamos a iniciar con cómo describes que eres una persona dentro y fuera del trabajo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Kelly. Buenas tardes a todos. Este, ¿Cómo que es una persona fuera dentro del trabajo? ¿Puedes detallarme un poco el sentido de la pregunta? En el sentido de que cómo crees que tu personalidad influye en la forma de que lideras tanto adentro del trabajo como afuera. Ya. Ya, mira, yo creo que el tema del liderazgo es algo que se forma, ¿ya? En manera particular, primero, como siempre digo, yo llevo mucho porque me gusta el fútbol, me gusta cómo se manejan los equipos de fútbol. Inclusive hay un libro muy interesante que siempre recomiendo a mi equipo que lo lea, que es la biografía de Ericsson, que es el antiguo técnico del Manchester United en la época de los 90, 2000, cómo sabía manejar equipos o líderes en el campo de juego. Entonces, eso lo trato de plasmar yo en mi equipo de trabajo. Siempre lo he hecho. Yo creo que una forma de comportarse dentro es saber que primero es trabajo, entender que todos tenemos un objetivo en común, por el bienestar primero del equipo en primera línea y luego de la compañía, ¿no? Yo siempre soy, creo que en ese sentido, sí muy abierto y les digo las cosas desde el primer momento. Y el segundo es también, con ellos se pasan más de 8 horas de trabajo, inclusive más en algunas ocasiones. Y con el tiempo te vuelves prácticamente, como siempre digo, una pequeña familia, ¿no? Entonces, eh, sé que no es a ese nivel, pero trato de siempre compartir con mi equipo eso. Y a nivel de fuera, yo siempre digo, somos amigos, no sé si amigos, pero sí tenemos una muy buena relación, pero cuando hay que trabajar es jefe, equipo, o líder equipo, como quieran llamarlo, capitán, equipo, como quieran, porque sin el equipo no se logra nada, y cuando tenemos que tomar un café para hablar de X, Y cosas, lo hacemos, o ir a cenar o algo, ¿no? Entonces, yo creo que la mejor forma de manejarlo es con la confianza. La confianza en el equipo, y eso lo proyecta el líder con los objetivos que hace, ¿no? O sea, con los objetivos que plantea cada uno, y si se cumplen, mejor, porque la idea es que como mi función principal como líder es llegar a los objetivos, pero también que ellos crezcan. Cuando uno de mis chicos me dice, me voy a una mejor oportunidad, yo feliz, yo siempre les digo, pongan como recomendaciones, porque el buen líder siempre busca que su equipo crezca. Si yo me mantengo en no hacer crecer a mi equipo, no desarrollarse, no sería un buen líder en ese sentido. Ok, perfecto. En base a eso, ¿tú cómo manejas las situaciones de mucha presión? ¿Cómo organizas tus prioridades o controlas las emociones en base a cuando tengas que dar una buena decisión? Presión siempre tienes, o sea, en el corporativo todos los días tienes presión, y mientras más va subiendo, más presión se maneja. Yo creo que la presión, como tú lo has dicho, se maneja con prioridades. Tú tienes que priorizar qué es lo más importante en ese momento y en esta situación. Y eso es transmitirlo al equipo. Si uno está bajo presión, a veces también toca presionar al equipo para que resuelva rápido, pero la primera parte como líder es primero, uno no puede desesperarse, tiene que saber en qué situación está, dónde está parado, y aterrizar prioridades y ver dónde atacar primero. Como siempre, cuál es el gol rápido para salir de la situación y luego atacar un problema más estructural, ¿no? Entonces, lo principal es, eso te da un poco la experiencia también, es mantener un poco la calma, estar seguro de sí mismo y sobre todo esa seguridad transmitir al equipo y plantear una estrategia de salida ante esa situación, porque siempre se maneja la presión, ¿no? Ok, perfecto. Y si tuvieras que mencionar una fortaleza o un aspecto de tu personalidad que aún buscas mejorar como líder, ¿cuál sería? Una fortaleza que busco todavía desarrollar. Mm, o sea, me dicen que soy muy persuasivo, pero yo creo que todavía lo puedo desarrollar un poco más. O sea, la persuasión no es, en general, ¿no? En todas las líneas de trabajo. Yo creo que el buen líder tiene que saber persuadir en todas las líneas, hacia arriba, hacia abajo. Entonces, yo creo que es algo que se desarrolla también, y lo he desarrollado, pero creo que todavía
eso con la experiencia, con los cargos que uno va tomando, va creciendo. Ok, excelente André, muchas gracias por compartirnos más sobre esta parte personal de tu experiencia. Ahora nos gustaría conocer sobre las habilidades que consideras esenciales para desempeñar tu cargo y cómo las has desarrollado. Le doy pase a mi compañera Alessandra. Hola André, un gusto. Siguiendo con lo que mencionabas, ¿qué competencias técnicas y habilidades blandas consideras que han sido claves para llegar al puesto al que ocupas actualmente y cómo lo has desarrollado? Hola Ale, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, yo creo que habilidades blandas son muchas ya, pero una de las principales es la escucha. El saber escuchar a los demás, a tu equipo, en todo sentido. El escuchar es fundamental. El saber dar o no ser terco en el sentido de estar abierto a intercambio de opiniones. Cuando tú dices A y el otro tiene a refutar con B o con C, entenderlo y entender el por qué lo está haciendo, ¿no? ¿Y eso cómo se desarrolla? Eh, yo creo que con primero tienes que partir, las dos habilidades blandas que te he dicho son básicamente relación de la humildad o de entender que uno trabaja en equipo siendo líder, pero no está solo. Entonces, tienen que entender el respeto hacia el otro y mutuamente. Entonces, yo creo que eso, por ejemplo, hace poco, vengo justo, como le dije a Kelly, yo vengo de Chile, pues está en una reunión estratégica esta semana y justo tuvimos una charla de líderes y eso es ahora los líderes de ahora que buscan, ¿no? Justo desarrollar esa parte, ¿no? Entender que el buen líder es escuchar eh, a tu equipo y esas habilidades blandas a veces actualmente no se están construyendo mucho porque solamente estamos centrados en el uno mismo, en la persona misma, que es lo que pasa actualmente con los jóvenes, con tanta cosa que está pasando, porque estamos pegados al TikTok, porque estamos pegados al celular, porque pensamos en uno, pero no vemos que estamos cohesionados con demás personas y es ahí donde tenemos que saber respetar al otro. Y respetar al otro con las opiniones. Y eso, aunque no crean, cuando vas creciendo jerárquicamente en una corporación, es muy importante entenderlo. Por eso digo que es una habilidad blanda que se desarrolla con el tiempo, pero sobre todo que es bien difícil a veces de hacerla desarrollar o entenderla porque tienes que vivirla un poco y sobre todo ser uno humilde en sí mismo, ¿no? Y como te digo, con todo lo que está pasando actualmente con las diferentes generaciones, con las cosas que salen, a veces nos centramos en uno y pensamos que nuestra idea es la más importante, pues no escuchamos a lo demás. Entonces, es por eso que es muy importante saber escuchar y ello, ¿no? Sí, claro. Ahora, cuando incorporas a alguien a tu equipo, ¿qué habilidades buscas principalmente y cuáles son los errores más comunes que observas en los profesionales jóvenes? Yo no te diría errores, ¿ya? Porque, o sea, yo creo que es proceso de aprendizaje, o sea, a mí, no sé, es un tema más personal. Hay cosas que la palabra error a veces suena muy fuerte, entre comillas, pero son cosas que uno va desarrollando. Yo creo que lo que más se busca es que se sepa adaptar rápido, porque, o sea, partamos que somos seres humanos, que así inicies en un equipo o en cualquier lado, estás en proceso de aprendizaje. O sea, si estoy, por ejemplo, con un perfil junior, yo busco que tenga ciertas habilidades básicas, no sé, SAP, Excel, programación, pues L, todas esas cosas, pero yo sé que hay habilidades blandas que están en proceso de desarrollar, como el escuchar, como el manejarte una reunión y esas cosas. Entonces, pero lo más importante es la adaptación, que se sepa adaptar al entorno, que quiera que le enseñen, porque sí he encontrado también gente que no le gusta que le enseñen, que ya saben que piensan que saben todo, pero el esfuerzo y el escuchar es muy importante, y el hambre de crecer, que creo que es lo más básico, ¿no? O sea, yo creo que esos son los dos puntos más importantes que uno siempre tiene que tener en su equipo, en general. Y yo lo busco también siempre en parte de mi equipo, ¿no? Claro. Ahora, ¿hay alguna habilidad que antes no nominabas y que ahora consideras indispensable para desempeñar tu cargo? Que yo no dominaba. Sí, antes. mm, yo creo que mira, te soy bien sincero, como yo he crecido muy joven profesionalmente, le he desarrollando poco a poco, pero yo creo que una de las habilidades que
con el tiempo me di cuenta que era fundamental, era el escuchar. Lo que te decía, gracias a Dios tuve la suerte de crecer muy joven, entrar a una jefatura, luego una sugerencia, luego a directorios, y ahorita entender como un experto en mi área, pero el escuchar a los demás, yo creo que es algo que desarrollé con el tiempo. No lo tenía tan plasmado, pero con el tiempo lo desarrollé y es muy válido. O sea, escuchar en todas las líneas, o sea, porque a veces uno piensa que sabe todo, pero no es así. Entonces, yo creo que eso fue lo que con el tiempo lo desarrollé y muy bien, porque ahora me di cuenta que es lo básico, lo fundamental. Perfecto. Ahora que conocemos las competencias que consideras más importantes, nos gustaría profundizar un poco en los factores que influyen en tu motivación y en la gestión del estrés dentro del trabajo. ¿Qué es lo qué es lo que más te satisface y motiva, te genera tu trabajo? ¿Qué te ¿Qué es lo que, impulsa a seguir creciendo profesionalmente? en lo personal que me motiva a crecer profesionalmente, a mí me gusta mucho aprender. O sea, mientras que yo siga aprendiendo y siga desarrollando más cosas, para mí es lo fundamental. O sea, yo comencé con un área, luego vi otra, luego comencé a ver otra. Entonces, a mí lo que me motiva es el crecer con la empresa y aprender mucho más. ¿Por qué? Porque no siempre voy a estar en una compañía, pero lo que siempre uno busca es aprender todo lo que pueda de ella para luego seguir desarrollándose, ¿no? Yo creo que las experiencias y lo que me motiva es que como es una empresa transnacional, el intercambio cultural que tengo es mucho. O sea, por ejemplo, como les dije, la semana pasada estaba en Chile, estuve con mis padres de Chile, con los padres de España, entonces ese intercambio es muy bueno, primero porque te ayuda a desarrollarte a nivel profesional y personal, ¿no? Hay cosas que vas aprendiendo en esos workshops que tenemos y eso es lo que más me motiva. Claro. Y ahora, ¿cuáles son las principales fuentes de estrés en tu puesto y qué haces para evitar que ese estrés no afecte a tu equipo? Fuente de estrés, todas, no mentira. Este, que el día a día es un estrés, porque en el sentido de que, como lo dije en un principio, mientras vas creciendo jerárquicamente tienes más presión. Las principales fuentes es tener quiebres, retrasos con los embarques, que ahorita, pucha, los contenedores en China han subido a 8.000, $5.000, posible crisis de vacíos en el mundo, entonces subida otra vez de las tarifas, eh, tuvimos un problema con un proveedor que no cargó la mercadería que queríamos, ¿verdad? Todo eso son fuentes de estrés, ¿ya? Pero yo creo que, como lo dije en un principio, una de las principales es a nivel personal, todo eso tiene una solución, pero lo que no puedo solucionar es que mi equipo esté con... A mí lo que más me estresa es que mi equipo no esté cómodo. O sea, cuando yo veo que el equipo no está cómodo, que como yo en el fútbol, no nos sentimos cohesionados o no metemos los goles que necesitamos, es lo que más me estresa en el día. Gracias a Dios se ha podido arreglar varias cosas. No es el mundo perfecto, siempre pasa algo, pero a mí me preocupa mucho el equipo, porque sin el equipo, todo lo que estoy hablando, los problemas que te he dicho, no podemos salir a atacarlos y solucionarlos. Entonces, esa es mi mayor fuente de estrés a veces, te soy sincero. Claro, ¿y qué tan importante consideras el reconocimiento y las oportunidades de crecimiento para mantener motivados a los colaboradores? Es fundamental. O sea, sin eso no hay desarrollo. Sin desarrollo, eh, si en la vida todo es monótono, si todos los días me levanto, tomo agua y es lo mismo, te aburres. O sea, entonces yo creo que la motivación principal para el equipo es poner metas, con esas metas tú creces, yo crezco, no te hablo a nivel salarial, porque muchas veces se habla mucho de crecimiento salarial también, pero también reconocimientos en el trabajo, con, eh, con ascensos, con proyectos nuevos, con la oportunidad, por ejemplo, uno de los chicos, que les conté, hace un tiempo vía solo Perú, ahora lo puse a ver Perú-Chile, y al otro también lo voy a mandar un poco, como para que vea un poco lo de España. Entonces, ese tipo de motivaciones creo que es lo más importante, porque al final ellos esa experiencia la van a recoger y la van a llevar a su crecimiento profesional al siguiente nivel. Y eso es lo más importante, ¿no? O sea, es básico, sin eso no funcionan
Es como en el fútbol, la motivación más grande es meter un gol o ganar la copa, igual es acá. Sí, claro. Gracias, Andrés, por compartir esta experiencia. Ahora queremos hablar sobre un aspecto fundamental en cualquier organización, la comunicación y el clima laboral. Le doy pase a mi compañera Jimena. Hola André, un gusto. Siguiendo con la línea de lo que comentabas, ¿cómo describirías tu estilo de comunicación en el equipo? ¿Y cómo manejas los conflictos o las conversaciones difíciles cuando surge algún problema? Hola Jimmy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Este, la comunicación yo soy bien frontal, o sea, en ese sentido. Yo tengo un trato con el equipo amical, ellos, la mayoría, al menos las cabezas que están debajo mío, los llevo trabajando, ¿cuánto? 5 o 4 años juntos, entonces ya los más antiguos ya se cambiaron de trabajo, pero con ellos que son mi base y está el equipo que está debajo de ellos, yo soy siempre bien frontal y trato de que esa jerarquía que existe la trato de hacer que sea eh, hacia todo nivel, ¿no? No trato si con el practicante lo trato igual que el coordinador, no, o sea, para mí todos son iguales. Mi comunicación es siempre, como siempre digo, soy como uno más del equipo, ¿no? Trato de ser directo cuando tengo que ser directo, hago bromas cuando tengo que hacer bromas, chacota y todas esas cosas. Cuando tenemos un problema, dependiendo de los problemas que se tenga, hay dos opciones. Generalmente lo tratamos de resolver con equipo, pero si es una situación de tensión complicada que, no sé, un colaborador la fregó o algo, generalmente yo lo trato de llevar a puertas cerradas, ¿no? O sea, nos vamos a una sala o por un Teams. Generalmente me gusta siempre tratar las cosas en persona y, y vemos qué pasó, eh, vemos cómo lo solucionamos, pero siempre, como digo, para todo en la vida hay una solución. Pero yo creo que depende de la circunstancia. Eh, Generalmente trato de involucrar a todos en la conversación si es que hay un problema. Si ya es muy delicado el tema, lo llevo por separado con esa persona. Pero primero es entender de que, como digo, depende de las circunstancias, no hay culpables, porque también entiendo que somos humanos y nos podemos equivocar. Pero ya si es un error muy complicado o algo muy complejo, ahí sí tenemos que ver cómo se va, ¿no? Claro, me parece bien cómo manejan los conflictos. Ahora, ¿cómo describirías el clima laboral en tu área y qué acciones realizas para mantener un ambiente de confianza y colaboración? O sea, desde mi punto de vista, el clima laboral es muy bueno. O sea, ¿por qué? Porque parto por lo que inicié en la REU hace un momento, ¿no? Eh, Primero, como que somos una pequeña familia en que tratamos de conocernos todos, con el tiempo, los almuerzos y eso. Entonces, es fundamental que llevarnos bien. ¿Cómo hacemos eso? Eso es con el tiempo y con trabajo en equipo. O sea, siempre trato de, no sé, hacer, irnos a almorzar, pasar tiempo juntos a veces fuera a oficina, o también desintoxicarnos de la oficina, que es muy importante, ¿no? Tratar de respetar sus momentos con su familia, con sus amigos, a menos que estemos en, no sé, en campaña, que es fines de año, Cyber, que por ejemplo comienza mañana, ahí sí les explico que es una situación diferente porque estamos en campañas de la empresa, pero de ahí trato de no molestarlos porque hay dos cosas muy importantes para que el clima funcione. Que la persona tiene que estar tranquilo con el puesto y seguro de que no lo van a votar en cualquier momento. Y segundo, que sepan respetar que es su trabajo, que son sus amigos, que son su compañero de trabajo, pero también tiene su espacio familiar. Entonces, si sabemos respetar esas cosas, el clima va a ser bueno. Entonces, por eso digo, la parte de desintoxicar un poco la oficina es también muy importante para que sea un buen clima laboral. Porque si no, vas a ser una persona que no todo el día trabajo, no que todo el día esto, no que esto, no que esto. Entonces, hay que saber manejar esas circunstancias para que sea un poco más amigable la situación, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo identificas cuando un colaborador está desmotivado o incómodo y qué haces en esos casos? Me ha pasado. ¿Por qué? Porque más que motivado en cómo puede ser que esté pasando por una circunstancia complicada, familiar. Tú te das cuenta porque cambia de actitud, porque los números no llegan generalmente, pero generalmente se los cambia de actitudes. Este, Se le ve triste, no se siente cómodo, o sale por ahí alguna palabrita rara y dices, qué raro, si no es así.
¿no? Entonces, ¿qué se hace? Primero, entender qué puede estar pasando, ¿no? Sentarse a hablar con ellos, siempre, con todos los chicos, y los lunes nos juntamos en un checkpoint semanal de la semana, que es como yo me voy al almacén y estoy en oficina, lo hacemos virtual, pero los martes y jueves generalmente nos vamos a tomar un café después de almuerzo, ya hablamos un rato, así, y cuando ya veo que alguien necesita hablar de un tema personal, yo vamos por un café o vamos a por una gaseosa, solamente café, porque eso ya estoy dejando de tomar. Entonces, y ahí sale la conversa, ¿no? O sea, yo creo que uno tiene que, y ese es otro de líderes, saber darse cuenta y entender y conocer a su equipo. O sea, por eso te digo que el libro que te dije de la biografía de Ferguson, para mí fue muy importante porque una de las claves fue entender a cada jugador. Ahí cuenta en ese tiempo, sorry que hable un poco de fútbol, pero para mí es muy importante esta parte, como Ferguson tenía que manejar un David Beckham con unos egos de 23, 22 años, que era estaba en ese tiempo con un Spider, todo eso, y era un ícono de la moda. Pero cómo hacerlo entender que juegue para el equipo, y ese era un punto de inflexión, como tú me dices, no se sentía cómodo en Manchester. Entonces, él tuvo que sentarse, hacerle entender que jugara para el equipo. Creo que fue antes del Mundial del 2002, siempre el Japón-Corea 2002, para que entendiera que Beckham era una pieza fundamental y que tenía que trabajar con el equipo, y no por su sensación de incomodidad que tenía, que sabe lo que pasa a veces, que no, que me quiero ir, que el Madrid me busca, que tanta cosa. No, la última temporada de Beckham antes de irse al Madrid fue espectacular, rompió récords y se fue bien, pero hacer entender que es parte importante del equipo. Y lo que pase afuera, todo va a tener una solución o va a tener es como que encerrarse en que lo vamos a apoyar como equipo, ¿no? Y eso es un poco lo que busco. O sea, pues te digo, el buen líder se da cuenta, y Ferguson se dio cuenta en ese momento que tenía un problema con ese jugador. Se llame Beckham, se llame Chris, se llame el que sea. Entonces hay que entender bien y hay que darse cuenta, y el líder se da cuenta en ese sentido, cuando alguien está mal o está fallando, o sobre todo no se siente cómodo y no llega a los resultados. Genial, André. Tus respuestas nos permiten comprender cómo la innovación y la gestión de personas pueden seguir evolucionando dentro de las organizaciones. Ahora, para finalizar esta entrevista, conoceremos tu opinión sobre la experiencia del colaborador y cerraremos con la última reflexión. Le doy pase a mi compañero Mateo. ¿Qué tal, Walter? Bueno, desde tu experiencia, ¿cómo es el proceso de incorporación de un nuevo colaborador y qué aspectos crees que la empresa hace bien o podría mejorar? Hola Mateo, ¿qué tal? Mira, yo creo que el proceso es un proceso largo, por eso digo que es una curva de maduración de 2, 3 meses más o menos. No es que entras y ya sabes todo. Primero es de la cultura, de cómo se manejan los equipos, porque cada equipo es una pequeña burbuja y la empresa es la gran burbuja. Este, yo creo que lo que se hace bien es primero pasar un proceso, creo que de una semana, pasan en Superpet, pasan por todas las áreas, conocen un poco de facturación, un poco de finanzas, un poco de operaciones, van a tienda, un poco del CD, un poco de comercial, un poco de todo, para conocer a dónde están llegando, ¿no? O sea, no específicamente lo vamos a mandar a vender a la tienda, pero que conozca qué productos hay. No lo vamos a mandar a cargar o a picar en el CD, pero conozca cómo se maneja el CD. ¿Por qué? Porque eso te da una relación primero de dónde estás llegando y también el involucramiento con la que tienes con la empresa, ¿no? Luego, ya hablando a nivel de equipo, yo como lo manejo después de esa parte de semana más o menos, una semana más o menos de inducción por fuera, llega una inducción por dentro, que cada líder de equipo tiene que hacerla. En este caso, por ejemplo, si va a ser uno que va a trabajar debajo directamente mío o con la primera línea que tengo, es acompañarlo en el proceso de presentación con otros equipos, de reuniones, y sobre todo hacerle entender que está llegando un equipo que puede hacer cualquier pregunta y que ninguna pregunta es mala ni es inválida, ¿no? Yo creo que el arropar como al equipo, a la persona nueva en el equipo es lo más importante, ¿no? Porque a veces uno es nuevo, le da roche, le da a veces ciertas cositas, preguntar o decir o participar en las reuniones, ¿no? Entonces, yo creo que eso, mientras que más rápido lo ayudemos a incorporarse, mejor. Ok,
¿Y qué herramientas tecnológicas o prácticas utiliza Superpet para facilitar el trabajo y mejorar la experiencia de los colaboradores? Hay una herramienta, creo que es Book que he implementado hace poco que te hacen te mandan primero tu lista de todo tu proceso de ingreso, con todo el cronograma que tienes por día que hacer en la primera semana que tienes como colaborador, que vas tienda por tienda o por CD, y es como un pequeño flyer de lo que se hace ahí, pero luego lo vives evidencialmente en cada una de las etapas que tienes como inducción. Otra herramienta, yo creo que esa es la principal, porque de ahí ya cada área maneja su herramienta, ¿no? Esa es la principal herramienta de gestión humana que se maneja. Ok, y si dependiera de ti, ¿qué cambios implementarías para mejorar la gestión de personas, la motivación y el compromiso de los colaboradores? Una pregunta, justo en el planeamiento estratégico que venimos de Chile, surgió esa pregunta. A cada uno de los días nos preguntaron eso. Yo creo que una de las cosas que yo haría sería que el equipo en general participe más en las tiendas. O sea, hay algo que, no sé, por estar en un área como finanzas, X y Z, logística, tanto, no entendemos que la venta esté en la tienda y que la tienda es el motor por lo cual tenemos las utilidades, los beneficios. Entonces, entender la tienda, entender el dolor de la tienda, participar con la tienda. Por ejemplo, había una campaña de adopción hace poco de Superpet, la semana pasada, y los colaboradores participamos todos. Fue récord de los 69, 70, por cuántos son. Participaron como 69 personas de los 90 que están ávidos en oficina. Entonces, fue una gran proyección. Los otros no, porque justo estábamos viajando a Chile, pero la mayoría de colaboradores participó. Entonces, hacer ese involucramiento del equipo que está back office, que te hablo de los que están en oficina, con el equipo de tiendas, es muy importante, porque ahí existe esa relación y esa conexión entre equipos, ¿no? Y yo creo que eso es lo que yo haría o motivaría más al personal que lo hiciera. Ok, interesante. ¿Y cómo crees que la inteligencia artificial transformará la gestión de personas y el liderazgo en los próximos años? Mira, justo hablamos también algo de IA en ese plan estratégico, porque es muy importante, es algo que ya está dentro de nosotros. Lo primero que quiero decir es que la IA no va a reemplazar las personas. La IA es algo que es una herramienta más, porque probablemente los puestos se transformen, no desaparezcan. Un ejemplo que hablaba justo este comité que tuvimos en Chile es que hace unos años existía lechero, por ejemplo, que te dejaba la leche en las puertas. Ya no existe, porque ahora toda la leche la vendes en el supermercado. Pero no quiere decir que ese puesto se transformó. Ahora en lechero tienes el chico que te vende en el supermercado. ¿Entiendes? O sea, es una transformación de puestos. La IA lo que va a traer primero es una herramienta que nos ayuda a nosotros a organizarnos. Yo justo estoy armando un curso de IA para compras que tengo que dictar en las próximas semanas. Y una de las cosas que la conclusión es que la IA es una herramienta que nos va a ayudar, que nos ayuda actualmente a organizarnos y a priorizar tiempos. Justo lo que hablaba, cómo priorizarnos. Entonces, nos quita la parte pesada del día a día y nos pone a analizar puntos a dónde atacar. Y eso es muy importante. O sea, la IA automatiza procesos que antes me duraba 2 o 3 horas en hacer un análisis, y voy directamente al grano y me ayuda a identificar. Pero ¿qué pasa? Que detrás de esa automatización o de ese análisis de eso, hay personas igual que están atrás de eso, que la gestionan. ¿Va a llegar a un punto que la IA es independiente? Yo creo que no. No hay inteligencia, no hay tecnología que sea más que la del ser humano en ese sentido. Entonces, la idea es, más que todo, aprender de estas herramientas de CLUD, de ChatGPT, de Machine Learning, de todas ellas que existen en el mercado, y saber adaptarla a ellas. Por ejemplo, ustedes cuando salen a la universidad tienen que saber mínimo 2 o 3 IAs. Y eso es muy importante, y se los digo como recomendación. O sea, si no se adaptan a eso, ya saber SAP, saber SQL, saber mil cosas no va a ser, no va a ser básico, va a ser IA. O sea, también una pregunta que surgió en una reunión, que los diseñadores gráficos están en peligro de extinción. No, porque claro, la IA te hace el diseño bien chévere,
pero la estrategia que está atrás no está completamente robustizada. Entonces, hay una persona siempre que está ahí. Claro, te puede ayudar en el proceso de diseño, pero no en el proceso de estrategia de marketing al 100%, porque para eso estamos nosotros. Igual la IA se alimenta de muchos conocimientos que poco a poco se desarrollan. Entonces, como digo, la IA transforma puestos, no elimina, y la persona siempre tiene que estar ahí como base. Si la inteligencia humana no está como base, es cualquier otra cosa. Ok, estoy totalmente de acuerdo con tu apreciación. Finalmente, ¿qué consejo le darías a un estudiante que quiere convertirse en un buen líder dentro de una organización? Mira, primero, el estudiante tiene que entender que va, y se dio a todos los jóvenes que ingresan, es que tienen que escuchar siempre un poco la experiencia. No que decía los mayores, ni los que tenemos canas, todavía no tengo canas, pero a la experiencia es lo más importante. ¿Por qué? Porque hay cosas que ya se han vivido. Entonces, yo creo que la mejor recomendación es escuchar. Ser humilde, escuchar y sobre todo dar la opinión, no quedarse callados. Porque como lo dije en un principio, el buen líder va a saber escuchar y va a saber la perfección, la perfección que tú tienes de A, probablemente sea A más B. Entonces, las dos recomendaciones son saber escuchar y no quedarse callado y también participar. Con esas dos herramientas creo que es lo más importante y les va muy bien, ¿no? Y estudiar siempre, o sea, no quedarse con lo que tienen, o sea, salir de la universidad y siempre reflexionar, buscar otras herramientas. Lo que elige la IA es básico, entonces yo creo que eso es lo más principal, porque si no tienes otras herramientas también te quedas atascado en ese momento. Listo, Walter. Muchas gracias por compartir tu experiencia, por el tiempo que nos has brindado. Tus respuestas serán de una gran ayuda para nuestro análisis en el curso y ha sido un gusto conversar nuevamente contigo. Dale, muchas gracias. Gracias.